Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez. Hoy hablaremos de un problema muy importante que es la geometría analítica y los lugares geométricos. Para empezar, debemos hablar de dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Dada la ecuación, interpretarla geométricamente, es decir, construir la gráfica correspondiente. 2. Dada la figura geométrica, determinar la ecuación. Datos, variables x y y. Estos valores pueden ser infinitos. Cada uno de estos valores se llaman coordenadas de un plano. El conjunto de los puntos y solamente de aquellos puntos que satisfagan a la ecuación se le llama gráfica de la ecuación, o bien cualquier punto cuyas coordenadas satisfagan a la ecuación. En base a los puntos que satisfagan a la ecuación. De la intersección de los ejes. Valor como x es igual a 0 y obtendremos el punto donde se corta el eje de las y. De igual manera, sustituyendo y es igual a 0, obtendremos el punto donde se intersecta el eje de las x. Se dice que dos puntos son simétricos con respecto en una recta. Si la recta es perpendicular, el segmento que los une será el punto medio. Se dice que dos puntos son simétricos con respecto a dos puntos si 0 es el número que los une. Simétrica cuando cada punto de la curva hay un punto correspondiente también de la curva. Si la ecuación de la curva no se altera cuando la variable y es reemplazada por menos y, la curva es simétrica a x. Y así, cuando x es sustituida por menos x y no se altera, la curva es simétrica respecto al eje y. Una curva no se altera al cambiar la variable x y negativo x y negativo y, la curva es simétrica respecto al origen. Con nuestro reportero en Hawái. La extensión es útil por dos razones. Da la localización general de la curva en un plano coordenado e indica si la curva es cerrada o de extensión y de infinita. El cuarto punto que consideraremos para la discusión de una curva es las asíntotas que ésta puede tener. Así también podemos definir de manera sencilla a las asíntotas como las líneas que marcan la apertura de una curva. Esta definición explica que una asíntota no hace de una curva cerrada o de extensión finita, sino que crece de manera infinita. Y también refiere a que una curva se acerca más a las asíntotas mientras más crece su apertura. Para determinar las asíntotas verticales y horizontales de la curva, debemos considerar una ecuación y despejar en función de x. Resulta entonces que despejando el valor de x en función de y, se obtiene tal resultado. Vistos los siguientes puntos, podemos decir que la discusión de una ecuación y su representación gráfica recibe el nombre de construcción de curvas. Las intersecciones. 2. Determinar la simetría de la curva. 3. Determinar la extensión de la curva. 4. Determinar las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales. 5. Cálculo de las coordenadas de un número suficiente de puntos para obtener la gráfica. 6. Lado de la curva. Nuestro compañero Amador. El lado de las curvas se puede simplificar en ciertas ecuaciones, las cuales llamaremos ecuaciones factoriales. Por ejemplo, en la ecuación x cuadrada menos y cuadrada, podemos simplificarlo en una diferencia de cuadrados como x menos y por x más y igual a 0, es igual a 0, y x más y es igual a 0. Cualquier número que satisfaga cualquiera de estas ecuaciones satisface por lo tanto a las otras, y entonces... Si las gráficas se cortan en uno o más puntos, se llaman puntos de intersección.
Solo debemos considerar dos ecuaciones independientes. Despejar y obtendremos su resultado y sustituyéndolo obtendremos el resultado, el cual será una ecuación cuadrática con el cual obtendremos los resultados de x. Así que es una derecha. Sí. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la colonia Iztapalapa. ¿Por qué ha ocurrido un problema? Y sí, el segundo problema fundamental de la geometría analítica. Dada una figura geométrica determina la ecuación. Y para todo el mundo se define una curva como un lugar en un espacio geométrico. Todos aquellos puntos que satisfacen condiciones dadas. Procederé a explicar cómo se obtiene la ecuación de un lugar geométrico. Se supone que el punto P de coordenadas x y y es un punto que satisface la condición y por tanto un punto del lugar geométrico. 2. Se expresa analíticamente la condición geométrica dada por medio de una ecuación. 3. Se simplifica la ecuación. 4. Se comprueba el recíproco, aunque en la práctica se omite generalmente este paso. Haya sido de su agrado y nos siga viendo en las siguientes transmisiones.